Muy buenos días a todos. En esta ocasión nos ocupará el tema acerca de las aplicaciones del amplificador operacional. El amplificador operacional es un dispositivo electrónico el cual es de vital importancia para los sistemas de control electrónico tanto en industria como en otros campos. En esta ocasión veremos nosotros algunas aplicaciones de este amplificador tan importante. Veremos en principio a un amplificador no inversor con señal senoidal de entrada. Este es el esquema básico de un amplificador no inversor con señal senoidal. Recordamos que se llama no inversor porque la señal de entrada de alimentación del amplificador está en la entrada no inversora, simbolizada por este signo más, lo que quiere decir que la señal a la salida va a ser una réplica en fase de lo que estamos introduciendo acá en la entrada no inversora. Tenemos, como ustedes saben, las resistencias de retroalimentación para fijar un nivel de ganancia del amplificador, y tenemos los voltajes bipolares de alimentación del amplificador, que en este caso son más 16 voltios y menos 16 voltios. Vamos en esta ocasión a inyectar una señal acá de 120 microvoltios y nos piden calcular el voltaje a la salida. 120 microvoltios es una señal bastante muy pequeña, sin embargo, por la capacidad de amplificación del amplificador operacional veremos lo que resulta a la salida. Vamos a ir haciendo un pequeño análisis del amplificador no inversor con señal senoidal de entrada, y para ello es importante recordar algunos supuestos importantes que se han fijado para este tema. En primer lugar, decir que las entradas diferenciales, o sea, Bx y By, son iguales. Y el otro supuesto importante es que la corriente I sub 1 es igual a la corriente I sub 2, lo que quiere decir que el camino que sigue la corriente es este, o en el sentido real, en este sentido, lo que queremos decir es que no hay bifurcación de corriente del terminal X al terminal Y. Esto es lo que se denomina concepto de tierra virtual en el amplificador operacional. Y el otro supuesto es que la señal de entrada está en la entrada no inversora. Vamos a hacer un pequeño análisis. Ya que hemos dicho que Bx es igual a By, y como lo que está en By es Bin, podemos decir que Bin es igual a Bx igual a By. Calculamos las diferencias de potencial o las caídas de potencial en estos resistores y decimos que la corriente I sub 1 es igual a 0 voltios acá en tierra, menos la diferencia de potencial en Bx, pero como hemos dicho que Bx es igual a Bi, es 0 menos Bi entre el resistor de 2.4 kilo ohmios. Lo mismo hacemos para la corriente I sub 2, la diferencia de potencial es Bx, pero Bx es igual a Bi, entonces es Bi menos Bo entre 240 kilo ohmios. Utilizando el supuesto de que la corriente I sub 1 es igual a I sub 2, tenemos lo siguiente. Igualamos las dos corrientes que hemos calculado, trasladamos términos a nuestra conveniencia, hemos trasladado el 240 kilo ohmios a este término, luego dejamos a BO solo en un extremo, que es lo que andamos calculando.
queremos calcular el valor de BO. Cambiando signos con traslado de términos, tenemos que BO es igual al agrupamiento de BI más BI entre 240 entre 2.4. Agrupando, tenemos esta expresión a la que hemos llegado. Si tú te das cuenta, esta expresión es la función de transferencia para un amplificador no inversor, multiplicado por BI, que es lo que queremos nosotros andar encontrando, BO. Sustituyendo los valores nos da un valor que el voltaje de salida en este amplificador, introduciendo 120 microvoltios, nos da la salida 12.12 milivoltios. Veamos ahora qué sucede con la ganancia de etapas múltiples en un amplificador operacional. Tenemos aquí un amplificador con 3 etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la configuración de cada una de las etapas. Aquí vemos que la inyección de señal está siendo por la entrada no inversora, por lo tanto esto es un amplificador no inversor. Tenemos la salida amplificada y esta salida se vuelve la entrada del segundo amplificador, el cual va a la señal inversora o a la entrada inversora. Por lo tanto, este amplificador y este, ambos son amplificadores inversores de señales. Los parámetros que nos dan en el circuito es que la RF o la resistencia de retroalimentación es igual en los 3 amplificadores y tiene un valor de 470 kiloohmios. Y aquí están los respectivos valores de las resistencias de entrada de cada uno de los amplificadores. Nos dicen que hay una señal de entrada de 80 microvoltios. Nos piden calcular BO. Es importante identificar la configuración de los amplificadores para el análisis respectivo. En principio, recordar que en un amplificador multietapas la ganancia total del amplificador es la multiplicación de cada una de las ganancias del amplificador. Por lo tanto, en este tipo de problemas se limita a que nosotros calculemos las ganancias de cada uno de estos amplificadores conociendo la función de transferencia o haciendo el análisis respectivo para las diferentes configuraciones. Ya habíamos dicho que el amplificador 1 es del tipo no inversor y los amplificadores 2 y 3 son inversores. De esta manera la ganancia total del amplificador, ya que este es no inversor y la función de transferencia de no inversor es esta, y estos dos son inversores, cuyas funciones de transferencias son las siguientes. Ya en otras ocasiones hemos hecho los análisis de dónde o cómo obtener este tipo de funciones de transferencia. Hemos sustituido valores, los valores de los resistores. Y al hacer las operaciones nos dan estos valores que hay que multiplicarlos. Al multiplicarlo dan este valor bastante elevado de 22.240.9, que es la ganancia total de este amplificador. Como nosotros nos han solicitado encontrar el nivel de voltaje acá, ya sabemos nosotros que BO es la ganancia total del amplificador por la entrada BI. Sustituyendo los valores, nos da que BO es igual a 1.78 voltios. Introduciendo una señal de 80 microvoltios, obtenemos a la salida con este nivel de amplificación 1.78 voltios.
Otra aplicación con amplificador operacional muy utilizada en electrónica de control son los circuitos desfasadores de señal. Tenemos aquí el amplificador operacional con su sistema de retroalimentación. Tenemos una señal de entrada, la cual tiene un valor acá RMS y una frecuencia de 1 kHz. Y tenemos una etapa de entrada en entrada no inversora compuesta por RI y un capacitor de 0.01 microfaradios para este caso. En este caso, el amplificador tiene una resistencia de carga de 1 kilo-ohm. Este circuito desfasa n grados la señal de salida respecto a la señal de entrada. Este desfase está determinado por el valor de la resistencia RI, el valor del condensador CI y por la frecuencia de la señal de entrada, como veremos un poquito más adelante. La salida que obtenemos en este circuito es el siguiente. La señal en azul es la señal de entrada del desfasador. Y la señal en rojo es la señal a la salida y como se ve está desfasada 90 grados en atraso. De aquí para acá. Se aclara que este circuito es óptimo para desfases de 90 grados. Veamos cómo es que el circuito hace esto. Para calcular la resistencia RI que forma el par RI-CI en entrada no inversora, se utiliza la siguiente expresión. Nos dice que RI es igual a la tangente teta entre 2pi FCI. Teta es el ángulo de desfase que nosotros queremos en atraso. Para el caso que nos ocupa, por ejemplo, para un ángulo de 90 grados, tenemos tangente 90 entre 2pi lo hemos sustituido por su valor de 6.2832. La frecuencia, si tú recuerdas, en el amplificador que nos ocupa en el análisis es de 1 kHz, 100 Hz, y el capacitor es igual a 0.01 microfaradios. Ten cuidado con las unidades. Aquí hemos puesto Hz, aquí microfaradios, pero en la calculadora cuando hagas el cálculo tú tienes que utilizar las respectivas notaciones de potencia de 10 científicas. Si nosotros hacemos este cálculo, RI nos da que debe de tener un valor de 16 kiloohmios para producir a la salida un desfase en atraso de 90 grados. Y así podemos convertir este resistor de entrada en un potenciómetro de 16K y poder estar variando el ángulo de desfase que nosotros necesitemos acá para un sistema de control. Por ejemplo, en electrónica de potencia se utiliza muchísimo este circuito para controlar y fijar los disparos de los dispositivos de conmutación en esa disciplina. Muchas gracias, espero hayas aprendido acerca del tema. Nos vemos en la próxima.